¿Qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente juntos para estar comenzando con nuestras charlas sobre la palabra de Dios. Como comenzábamos los otros días, estábamos hablando de la Biblia, de esta palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar hablando un poquito más de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y los otros días mencionábamos que fue escrita por más de 40 personas en un periodo de 1600 años, que tiene 66 libros, que tiene dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene el Antiguo 4 divisiones o subdivisiones y el Nuevo Testamento también tiene 4 divisiones o subdivisiones. Hoy vamos a continuar hablando en primer lugar respecto a la Biblia, lo que declara la palabra de Dios respecto a ella, y es que la misma Biblia declara que es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, allí el apóstol Pablo a Timoteo le escribe lo siguiente. Él dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cristo Jesús también aceptó el Antiguo Testamento como escritura. Lucas 24, verso 27, verso 44, verso 45, Jesús allí comienza desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El verso 44 y 45 allí dice: y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. También, para los que están tomando nota, también en Juan capítulo 5, verso 39 y verso 46 y 47 vamos a encontrar también que Jesús cita palabras del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro también declaró que las epístolas de Pablo eran palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 15 y 16, allí dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Allí cita entonces a el amado hermano Pablo, que escribió también las cartas, las epístolas. Algunos dicen que 14 de las epístolas fueron escritas por Pablo. Y dice casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En segundo lugar, la Biblia está libre de errores. El Espíritu Santo dirigió a los santos hombres de Dios, a estos 40 hombres que mencionábamos al principio, ¿verdad?, que vivieron en diferentes épocas, en diferentes tiempos, de diferentes estratos sociales. Algunos eran pescadores, otros fueron reyes, otros fueron médicos, personas que Dios quiso usar en diferentes periodos de tiempo, ya que la Biblia abarca
un periodo de 1600 años, así que muchos de ellos ni se conocieron, pero hay un hilo conductor desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una línea, hay un mismo pensamiento, ¿verdad? Porque el que dirigió a estos hombres, el que inspiró a estos hombres, es el mismo Espíritu de Dios. Así dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, para los que están con papel, con lápiz, escribiendo, llevando ahí, subrayando su Biblia para tener, para que les quede también registro de estos pasajes. Bueno, en 2 Pedro capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, estos hombres, estas personas, ¿verdad? Dios las dirigió, y todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios en Isaías, mire qué tremendo, ¿no? Como Dios protege su palabra, ¿verdad? Para que no tenga errores, ¿verdad? Dios protegiendo su palabra. Dice Isaías 40, verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En tercer lugar, la Biblia no está equivocada en ningún tema. Cristo certificó que el Antiguo Testamento era preciso. Cuando Él usó o citó, dejó constancia que eran precisos los textos, los pasajes del Antiguo Testamento. Algunos de ellos, por ejemplo, que Él citó, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 4, allí Él aceptó el Génesis como el relato verídico de la creación, aceptó y habló de Adán y de Eva, que fueron creados por Dios. Así que vamos al pasaje bíblico en Mateo capítulo 19, verso 4 al 6. Verso 4 al 6 del capítulo 19 dice: Jesús, Él respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Haciendo alusión justamente a Adán y a Eva. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. También hizo alusión a Caín y Abel en Mateo capítulo 23, verso 35. Mateo capítulo 23, verso 35, allí dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. También mencionó a Satán en Lucas 11, 18, como se menciona también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 19. También hizo mención de Noé, Mateo capítulo 24, versos 37 y 38. Ahí dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. También hizo mención a la mujer de Lot en Lucas capítulo 17, verso 32. Ahí también hizo mención a la mujer de Lot. Lucas 17, verso
32. Miremos juntos, de ahí dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué, en cuarto lugar, y ya concluyendo lo que hoy estamos hablando, por qué debemos de estudiar y obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios? Nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, para crecer y madurar espiritualmente. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada con la palabra de Dios. También debemos estudiar y obedecer la palabra de Dios para ser guardados, para que el Señor nos guarde del pecado. El Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿O cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, para mantenernos en el camino. Otro de los temas, para mantenernos en el camino. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por último, dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que ella explica, porque el tiempo se acerca. Sí, querido, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, y le das oportunidad a Dios y a su palabra en tu vida. Y no solo que la lees, no solo que la oyes, sino que también la guardas en tu corazón, la atesoras en tu corazón y la pones en práctica. Que Dios te bendiga.